Bien, continuamos entonces con el tema de las funciones tecnológicas para la minimización de los costos. Hemos visto ya el primer caso, que es el caso de los factores complementarios perfectos o función de Leontief. Vamos a ver ahora el caso de los factores que son sustitutos perfectos, ¿no? Entonces, vamos a entrar por aquí, ya está Leontief. Vamos a los sustitutos perfectos. Vamos a asumir una función, ¿no? Entonces, la función que vamos nosotros a asumir es esta función. Nos dicen, se trata de producir una cantidad a la cual le aplicamos la tecnología para los factores 1 y 2, y esa tecnología es el número de unidades que tengas del factor 1, súmale al número de unidades que tengas del factor 2, y ese resultado es el número de unidades que has producido. ¿Cuál sería el costo entonces de una función de producción como esta, ¿no? Entonces, para ese costo lo que estamos diciendo es, se trata de hallar el costo de producir una cierta cantidad Y cuando empleamos una cierta cantidad del factor 2 y una cierta cantidad del factor 1, tales que minimicen los costos. Entonces quiero el costo de utilizar W1 unidades del factor 1, W2 unidades del factor 2 para producir Y unidades. Y me están diciendo de que ese costo es W2 por Y o es W1 por Y, dependiendo de cuál de ellos es el mínimo. Es decir, es el mínimo del gasto en Y, perdón, en el factor 1, que es W1 por 1, o del factor 2, que es W2 por Y, cuál es el mínimo, ¿no? Si nosotros factorizamos, el resultado nos va a dar el mínimo de W1, W2 multiplicado por Y, ¿no? Recuerden, acá lo que tienen ustedes es W1 y W2, pero lo que se está repitiendo es el volumen de la producción. Si saco el volumen de la producción por fuera de las llaves, me estoy quedando con solo W1 y W2, ¿no? ¿Esto qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir de que si W1 es, por ejemplo, más barato que W2, si W1 es menor que W2, entonces obviamente utilizaremos solo el factor W1. Y en ese caso, el costo mínimo de producir, es W1 multiplicado por el que es el precio por la cantidad que vamos a producir, que es Y. Al revés, ¿no? Si es que W2 es menor, que W1, entonces utilizaremos solo W2 y el costo mínimo de producir es W2 por lo que vamos a producir, que es Y, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que este es el modelo simple. El modelo más, digamos, elaborado, más completo sería Q es la producción en términos de, por ejemplo, minimizar ya no W1 por Y, W2 por Y, sino considerar de que la producción no es X1 más X2, sino a veces X1 más B veces X2. Entonces ahí se complica un tanto el tema, pero si seguimos la lógica de trabajo, no debería haber mayor dificultad. En consecuencia, en términos de los gráficos, lo que nosotros tenderíamos es a sostener lo siguiente. Supongamos que la isocuanta es, voy a quitar esto porque esto no es
conveniente colocarlo. A ver, esto de acá vamos a quitarlo. Esto de acá vamos a quitarlo. Ahí está. Ya está fuera esto de acá. Entonces, vamos a asumir ahora de que tenemos una sola función de producción, que esa función de producción es, por ejemplo, esta de acá. Caramba. Que es esta de acá. Ahora sí. Sería esta de acá la función de producción. ¿Qué pasa si la recta de isocosto, fuera, por ejemplo, esta de acá, y entonces puedo construir yo rectas de isocosto acá, rectas de isocosto acá, ¿no? La recta de isocosto última que yo estoy dibujando es imposible para producir lo que se puede producir en la isocuanta roja, esta también y esta también. Por lo tanto, quedaría solamente una, ¿no? Y esa una que quedaría es la que pasaría acá, ¿de acuerdo? Y si esa pasa por allí, entonces siempre es posible producir la cantidad que queremos y las combinaciones que se pueden utilizar son, atención, solo el factor 2, solo el factor 1, digamos de que la mitad de unidades del factor 2, o mejor dicho, igual cantidad de unidades del factor 2, igual cantidad del factor 1, o más del factor 2 y menos del factor 1, o menos de el factor 1 y más del factor, perdón, menos del factor 2 y más del factor 1, ¿no? Es decir, hay infinitas posibilidades. Todas ellas generan el mismo costo y todas ellas generan la misma producción. Pero ¿qué ocurriría si es que nosotros tenemos la recta de isocosto de tal manera que la pendiente es, digamos, así? Esta es la isocosto, ¿no? Entonces, bueno, con esa isocosto yo trataría de levantar paralelas a esa isocosto, por ejemplo, con este intercepto, ¿sí? Y segundo, con este otro intercepto. Estamos hablando de acá, y por lo tanto estaríamos pasando algo así. ¿Cuál cuesta menos? Obviamente la última que acabamos de colocar, y entonces acá estamos minimizando los costos. En esos casos, sí, los precios de los factores son diferentes, entonces, ¿no es cierto?, la solución es una solución de esquina, ¿no? El factor más barato es el que se va a elegir y nada del factor más caro se va a emplear. ¿Cierto? Esa es la idea, ¿no? Entonces piensen ustedes de que los factores tienen el mismo precio, uno es más caro que el otro o el otro es más caro que el primero. En estos dos últimos casos, lo que va a ocurrir es que solo emplearíamos uno de los factores. En el primer caso, cuando los factores son iguales, podemos utilizar solo uno, solo el otro, o una combinación de ellos, y siempre estaremos sobre la recta de isocosto más baja posible. Nos quedamos aquí y veremos una última función de producción que sería la Cobb-Douglas.